Bienvenidos a este primer evento que tenemos desde el Observatorio Micro-Macro de la Universidad Don Bosco. Todo esto para poder participar de la conmemoración del Día Internacional del Asteroide. Sean bienvenidos, como siempre, a este espacio que está dedicado a todos ustedes que les gusta aprender con nosotros, con el Observatorio Micro-Macro. Bueno, pues para este día tenemos preparado una conferencia magistral. Esta es primera vez que en nuestro país se va a hablar sobre este tema. Tenemos a una persona especialista en meteoritos. Él es el doctor Jesús Martínez Frías. Él nos va a hablar sobre meteoritos, impactos y un término nuevo que para algunos va a sonar, que es el de megacriometeoros. Bueno, él es un doctor en ciencias geológicas, es experto en geología planetaria y astrobiología, ha realizado postdoctorados en Reino Unido, España, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Es investigador científico del Instituto de Geociencias, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Universidad Complutense de Madrid, donde lidera el grupo de investigación de meteoritos y geociencias planetarias. Es responsable del Laboratorio de Ciencias de Lanzarote y fundador y presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Es profesor honorífico del Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid. Es colaborador científico del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Es miembro de los equipos de ciencias en las misiones a Marte. Estamos hablando del rover Curiosity, el rover Perseverancia, que hace poco estuvimos hablando sobre él. Bueno, desde el 2002 hasta el 2014 ha sido fundador y responsable por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Grupo de Investigación de Cosmogeoquímica y Astrobiología. Entre las investigaciones, pues hay muchos proyectos, ¿no? Hay investigaciones a nivel nacional e internacional, también con diferentes empresas, todo sobre los estudios de meteoritos, cráteres de impacto y megacriometeoros. Ha tenido participación en varias ediciones, es autor y editor de varios libros y cientos de publicaciones en revistas científicas. Desde el punto de vista de la divulgación científica, y es que ahora pues él nos da la oportunidad de tenerlos con nosotros acá desde el OMM, pues ha colaborado desde hace más de 30 años en diferentes medios de prensa, revistas de divulgación, radio, televisión, sociedades, museos de ciencias. Ha recibido muchos reconocimientos, entre ellos de las Naciones Unidas, de la Sociedad Planetaria, de NASA, de la Sociedad Geológica de África. Como profesor acá en su labor docente, pues también va por la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Así que para nosotros es un honor tener acá al doctor Jesús Martínez Frías con este tema que para muchos se vuelve interesante y hemos estado hablando sobre ello, y pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Jesús Martínez Frías. Bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, para nosotros quedamos a su disposición. Las cámaras son todas suyas para que usted pueda presentarnos su conferencia sobre meteoritos, impactos y megacriometeoros, profesor. Adelante. Muy bien, ya he compartido la pantalla, espero que se esté viendo. ¿Se ve la pantalla? Ahora. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, noches desde España. Gracias por la invitación, es un placer colaborar con ustedes en este evento y además en el Día del Asteroide. Esta conferencia pues tiene 3 partes, la última es muy pequeña porque los megacriometeoros no son eventos astronómicos, sino atmosféricos, pero creo que es un tema suficientemente novedoso e interesante que nosotros además promovimos desde España con nuestra investigación y bueno, puede ser al menos un tema curioso o singular
a tener en cuenta. La primera imagen es una imagen de tipo introductorio. No sé si se ve en la pantalla. Es la imagen del centro en el que estoy trabajando actualmente desde el año 2013. Bueno, pues he pasado por distintas instituciones y centros de investigación y este es el Instituto de Geociencias, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid. Es un centro que se nutre de otros departamentos e institutos que ya estaban trabajando. La idea era establecer en Madrid una institución que unificara todas las investigaciones que se venían realizando sobre geociencias de manera inter y transdisciplinar en una única institución. Actualmente nuestro centro consta de 3 departamentos, de 16 grupos de investigación y de unos 130 miembros científicos. En la parte de abajo se ve una pantalla de nuestro grupo de investigación que se llama Meteoritos y Geociencias Planetarias, Misiones Espaciales, Análogos Terrestres y Modelización Experimental. Y también desde el Instituto de Geociencias pues llevamos el establecimiento y la presidencia, en mi caso, de la Red Española de Planetología y Astrobiología, de REDESPA, desde la cual pues ya les invito a unirse tanto como miembros, porque es totalmente gratuito, como alguno que esté interesado o alguien que esté interesado como miembro del Comité Internacional. El IGEO, nuestro centro, está actualmente participando como punto destacable de esta temática con acuerdo oficial en la misión NASA Mars Science Laboratory, la misión NASA MSL del rover Curiosity, también en la misión ESA ExoMars del próximo año de la Agencia Espacial Europea y en la misión NASA Mars 2020 en la misión del rover Perseverance. Por lo tanto, es un centro de prestigio dentro de estas 2 instituciones, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, en esta otra imagen nos adentramos ya en el mundo de los meteoritos. Los meteoritos son importantes e interesantes desde muy distintas perspectivas, como voy a intentar la oportunidad de explicar. Los meteoritos son lo más parecido a los planetesimales, a partir de los cuales se formó la Tierra, se formaron los planetas y los distintos objetos del sistema solar a partir de esa acreción de planetesimales. Y, bueno, pues existen distintos grupos de asteroides. No vamos a entrar en profundidad en este tema, pero los meteoritos son fundamentalmente fragmentos de asteroides que llegan a la Tierra y caen, bueno, pues como consecuencia de que son atrapados por la gravedad de nuestro planeta. Hasta hace poco se suponía que había una serie de asteroides con unas órbitas más excéntricas, los asteroides de tipo Apolo, asteroides de tipo Amor, pero recientemente ha habido estudios que indican que la mayor parte de los meteoritos caen de otro tipo de asteroides que podrían incluso no formar parte del cinturón de asteroides que se encuentra orbitando entre Marte y Júpiter. Esto es un hallazgo reciente de hace apenas unos días que acaba de ser publicado y, bueno, pues requiere mucha más confirmación, ¿no? Porque parece que lo más razonable es que los meteoritos procedan del cinturón de asteroides. Yo creo que esto va a haber que ponderar este nuevo estudio de acuerdo con el conocimiento que se tiene sobre el tema. La imagen de abajo es un GIF animado de todos los objetos que se han ido descubriendo desde hace aproximadamente unos 25 o 30 años. Y, bueno, pues aunque ya se conocían algunos de los más grandes, pues se han descubierto más de medio millón de pequeños objetos y la peligrosidad de impacto de estos objetos bueno, no es tanta con los grandes, porque los grandes impactos ya han ocurrido, aunque como veremos existe una cierta periodicidad en su colisión contra nuestro planeta, sino que la peligrosidad viene sobre todo de los objetos de más pequeño tamaño. Estamos hablando de objetos que puedan tener pues de entre 20 o 30 metros hasta 200 o 300 metros de diámetro. Esta es realmente la peligrosidad porque son objetos muy difíciles de detectar e incluso ya ha habido casos en los que no se ha detectado el asteroide hasta que ha pasado entre las órbitas entre la órbita de la Tierra y la Luna. Los meteoritos tienen un papel constructivo porque fueron los que construyeron planetas y lunas, aportando esos elementos cruciales
para la formación planetaria y también para la vida, y hay un papel destructivo como responde a las distintas colisiones que se han ido produciendo y que nos han acompañado a nosotros como especie a lo largo de todo nuestro periplo evolutivo. También los meteoritos tienen una componente de exploración, porque los meteoritos, aunque el 99,9% de todos los meteoritos proceden de los asteroides, existe un pequeño grupo de meteoritos que se han detectado y que están bien catalogados que proceden de la Luna y de Marte. Los de la Luna se denominan lunaitas y los de Marte se denominan SNICS, que es un acrónimo de los tres tipos principales de meteoritos marcianos, la shergotita, la anaclita y la chasignita. Pero como ya digo, los meteoritos proceden sobre todo de los asteroides. Sabemos que los asteroides, simplificando muchísimo, son fundamentalmente de tres tipos o de cuatro tipos. Los de tipo C, que son el 75% de los asteroides conocidos, tienen una composición rica en materia carbonácea, son muy oscuros. Los asteroides de tipo S, que son aproximadamente el 17% de los asteroides conocidos, tienen una composición metálica con níquel, hierro o mezclas con magnesio y también silicatos, son relativamente mucho más brillantes. Y los de tipo M, que son solamente el 8% de los asteroides conocidos, que tienen una composición rica sobre todo en hierro, níquel y otros elementos que les acompañan, como el cobalto, ¿no? Y tienen un albedo mucho mayor, son mucho más brillantes. Por supuesto, hay otros tipos de asteroides más raros, pero no vamos a entrar en esto. Lo importante es que se queden ustedes con que la mayor parte de todos los meteoritos que están catalogados en el Meteoritical Bulletin, en el Boletín Internacional de Meteoritos, al cual se puede acceder de manera libre y gratuita, simplemente poniéndolo en cualquier buscador, pues son meteoritos fundamentalmente asteroidales. En esta imagen se ven algunos ejemplos del tamaño de grandes asteroides, como por ejemplo Matilde, de 66 por 48 por 44 kilómetros, 243 Ida, de 58 por 25 por 18 kilómetros, el asteroide Eros, de 33 por 13 kilómetros. Es decir, que existen asteroides de gran tamaño y los choques entre ellos también pues producen fragmentaciones y algunos de estos fragmentos llegan a la Tierra en forma de meteoritos. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, hasta que no se ha producido sobre todo el progreso en la investigación espacial y las misiones espaciales, para conseguir los meteoritos había que esperar a que cayesen o había que ir a determinadas zonas de la Tierra que son zonas interesantes para la recuperación de meteoritos, como pueden ser algunos desiertos como Atacama o el desierto del Sáhara o también en la Antártida, ¿no? Pero recientemente pues ha habido ya misiones en las que nosotros ya no tenemos por qué esperar a que caigan para poder investigarlos, sino que ya podemos ir a investigar los cuerpos padres o los cuerpos madres de los meteoritos, ¿no? Tenemos misiones pues como la misión Dawn, Rosetta, Stardust, Osiris, Hayabusa, Cassini, Galileo, etcétera, etcétera. Todas estas misiones nos proporcionan una información adicional y también nos permiten confirmar o verificar que estudiando las propiedades de reflectancia superficiales de los asteroides, que efectivamente los meteoritos proceden de los asteroides como cuerpos padres, ¿no? Aquí he traído un par de ejemplos de estas misiones que, bueno, me gusta, por ejemplo, el asteroide Eros, es un asteroide de aproximadamente 33 por 13 y por 13 kilómetros, y el 14 de febrero de 2000 la nave espacial NEAR se insertó con éxito en la órbita alrededor de Eros. Se convirtió en el primer satélite artificial que orbitaba alrededor de un asteroide y pudo tomar imágenes y realizar análisis geoquímicos o cosmogeoquímicos de su superficie regolítica. El regolito es, por así decirlo, el suelo del asteroide, o el regolito lunar o el regolito marciano, el suelo del cuerpo planetario, ¿no? Otra misión muy interesante, bueno, a la derecha podemos ver los gráficos, los espectros correspondientes a la composición. Otra misión que me gusta es la misión de Hayabusa, que se dirigió al asteroide Itokawa. También aterrizó el 20 de noviembre de 2005 durante 30 minutos, pero falló al operar el dispositivo de toma de muestras. El 25 de noviembre lo intentó de nuevo y abandonó el asteroide. Aterrizó en 2010 y consiguió muestrear la superficie del asteroide. Es decir, que
gracias a estas misiones ya no tenemos por qué esperar a que caigan los meteoritos, sino que de alguna manera ya somos capaces de ir a buscarlos, ¿no? Hayabusa 2, aquí tenemos un GIF animado espectacular donde podemos ver esta aproximación de la misión a la superficie del asteroide. La idea era recoger material del asteroide Ryugu y traerlas a la Tierra. Fue lanzada el 3 de diciembre de 2014. El 27 de junio del 2018 llegó a Ryugu. El 21 de septiembre desplegó sus 2 rovers en la superficie del asteroide y el 22 de febrero del 2019 logró aterrizar en la superficie. Es decir que, bueno, pues poco a poco vamos teniendo ya muchas más herramientas que nos permiten comprender mucho mejor qué son los meteoritos a través del estudio de sus cuerpos padres, ¿no? O madres, ¿no? Bien, en general podríamos decir que los meteoritos tienen varios pilares de acuerdo con su importancia. Uno sería el pilar de su importancia científica, porque son muestras únicas que nos hablan del principio de la materia primigenia del sistema solar, que dio lugar a la formación de los planetas y lunas, sobre todo los meteoritos indiferenciados, como son las condritas. Tienen también una importancia en relación con estos eventos de impacto. También los asteroides y los meteoritos nos proporcionan datos sobre su importancia económica. Bueno, existen investigaciones en marcha en las que se está viendo que determinados asteroides pueden ser muy importantes para el futuro de la humanidad por su riqueza en compuestos minerales y metálicos estratégicos y, por supuesto, pues también tienen una importancia de tipo cultural, una importancia museística. Entonces, yo creo que estos 4 aspectos son los 4 más relevantes en relación con los meteoritos. Bien, entrando ya un poco más de fondo a lo que es la nomenclatura o la terminología meteorítica, hay que tener en cuenta que hay una confusión bastante común, sobre todo en muchos medios de comunicación, entre lo que es el meteoroide, el meteoro y el meteorito. Bueno, aquí hay varios temas, como el tema del cometa, asteroide, la lluvia de meteoros, lo que es un bólido, un superbólido, pero yo creo que la identificación principal es entre estos 3 términos que yo he marcado aquí en rojo. El meteoroide es el fragmento del asteroide que entra en la atmósfera terrestre. El meteoro es el evento sónico o lumínico que se genera como consecuencia del proceso de ablación, del proceso de desintegración del meteoroide en su paso a través de la atmósfera terrestre, y no se debe hablar de meteorito hasta que no se recupera un ejemplar. Por lo tanto, no podemos decir, como muchas veces leemos o escuchamos en los medios, un meteorito pues entra en la atmósfera, porque no. O sea, es una terminología bastante clara al respecto: meteoroide, meteoro y meteorito. En cuanto al tema de bólido, un superbólido sería ya, por así decirlo, un meteoro de mayor magnitud. Es decir, cuando la luminosidad o el efecto sónico alcanza una magnitud mucho mayor. Bien, gracias al estudio de distintos tipos de meteoritos, conocemos cómo era la materia primitiva. Ellos aportaron el agua y los elementos químicos presentes en sus minerales. Es importante tener en cuenta que los elementos no vienen sueltos en los meteoritos, sino que ya vienen estructurados a través de procesos geoquímicos, mineralógicos y geológicos que han ocurrido en los asteroides en forma de minerales, de astrominerales, ¿no? La astromineralogía es una disciplina que está teniendo también mucho auge en estos últimos años, ¿no? Bien, el color de los meteoros, según la composición química, aquí traigo algunas cosas básicas: el magnesio, el hierro, el calcio, el sodio, el nitrógeno con el oxígeno, nos da una cierta orientación sobre la composición como consecuencia de los espectros de emisión que se producen cuando el meteoroide atraviesa la atmósfera, ¿no? Bien, yendo al principio, en la parte que comentaba al principio sobre la importancia como materia primigenia, bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros, si queremos estudiar cómo era esa materia primigenia a través de la cual se formó la Tierra, la Luna, y también hemos evolucionado nosotros como materia organizada o autoorganizada, no podemos hacerlo estudiando las muestras de la Tierra. Los geólogos tenemos esa limitación. ¿Por qué? Pues porque la Tierra es un planeta dinámico, la Tierra tiene vitalidad geológica, existe tectónica de placas, existen volcanes, terremotos, geodinámica interna, geodinámica externa, y toda esta materia ha estado durante más de 4.500 millones de años, ha sido objeto de continuas transformaciones. Y es por ello por lo que es muy difícil
encontrar materiales, minerales, rocas que conserven cómo eran esas características de la materia primigenia. Y para conocer cómo era, pues tenemos que acudir a los meteoritos. Los meteoritos son objetos que no han dado lugar, son como los remanentes o los restos que no han podido constituir o formar planetas, y son lo más parecido a esos planetesimales que nos dan idea de cómo era esa materia primitiva a partir de la cual todos nosotros procedemos, ¿no? Bien, el proceso de acreción de planetesimales está más o menos reflejado en esta imagen. Tenemos pequeños granos de polvo de tamaño centimétrico o micrométrico que poco a poco van acrecionando por colisión física, formando esos planetesimales ya de mayor tamaño. Por gravedad se forman planetesimales de entre 10 a 100 kilómetros y finalmente conseguimos lo que son o lo que se denominan los protoplanetas, ¿no? Que son planetesimales ya de entre 100 y 1000 kilómetros. Este es el proceso de acreción planetaria clásico y el modelo que se sigue para comprender cómo se han formado pues, los planetas, las lunas o los planetas enanos, asteroides, etcétera, etcétera. A partir de este proceso de acreción de planetesimales, cuando el objeto todavía se encuentra fundido, se producen en determinados casos lo que se llama la diferenciación por densidad, y esa diferenciación por densidad es la que hace que el material más denso se vaya hacia el núcleo del objeto y forme lo que es el núcleo metálico, y el material menos denso quede alrededor en forma de objetos, en este caso, siguiendo el patrón de los planetas de tipo terrestre o telúrico, de composición silicatada. Es decir, tendríamos la fase del núcleo metálico de hierro, níquel y algo de cobalto en el centro, y luego alrededor pues una capa de silicatos, que sería todavía menos densa si se conforma o se forma una corteza, una costra superficial, ¿no? Que sería una costra silicatada mucho menos densa. Bien, los minerales que aparecen en el meteorito son muy variados, pero bueno, hay que tener en cuenta que en los asteroides se han identificado aproximadamente 100 de minerales, mientras que aquí en la Tierra nosotros sabemos que existen más de 5.000 minerales. Es decir, que la geodiversidad mineralógica de la Tierra se debe sobre todo a que esos 100 minerales que se han formado en los asteroides y que han llegado en forma de cosmominerales a la Tierra, como consecuencia de los procesos de interacción que ocurren en nuestro planeta, se han ido combinando, se han ido transformando, se han ido alterando, se han ido formando minerales secundarios y poco a poco pues, se ha ido generando esa geodiversidad mineral que nosotros vemos en nuestro planeta, gracias precisamente a la vitalidad geológica que tiene. Aquí tenemos algunos minerales típicos del Cosmic Dust, del polvo cósmico y de las IDPs, que es el acrónimo de partículas de polvo interplanetario. Aquí tenemos algunas fases, como las denominadas fluffy, como esponjosas, las de tipo GEMS, que es el acrónimo de glass, de vidrio con sulfuros metálicos embebidos, algunas fases como el carburo de silicio, el nitruro de silicio, el grafito, el óxido de aluminio, las espinelas, el óxido de titanio y también los diamantes. Los diamantes o microdiamantes o nanodiamantes son también típicos en algunos tipos de meteoritos, sobre todo aquellos ricos en compuestos de carbono. El compuesto de carbono y el grafito, como consecuencia de los impactos, pasa a formar lo que se denomina otro polimorfo, una fase de alta presión. Esos choques del grafito hacen que se generen dominios de nanodiamante en algunos meteoritos. Por lo tanto, a la Tierra caen, curiosamente, diamantes también, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Bien, aquí he traído una imagen que refleja muy bien, yo creo que ejemplifica muy bien cómo son esas pequeñas partículas a partir de las cuales empezó todo, ¿no? En la nebulosa solar primitiva, toda la masa, el 99,9% de toda la masa de esa nebulosa solar se concentraba en el Sol, y alrededor del Sol existía la elipse que posteriormente dio lugar a la formación de los planetas, lunas y el resto de objetos. Pero ¿cómo era ese polvo primigenio, ese polvo inicial, esas partículas que yo había puesto en la imagen anterior? Bien, pues los ejemplos más similares de esas partículas es lo que se denominan los cóndrulos. Los cóndrulos, aquí tenemos algunos cóndrulos en sección, estudiados al microscopio petrográfico. Esto sería el cóndrulo realmente, es una fotografía de varios cóndrulos, cómo han chocado y han ido acrecionando y fundiéndose, fusionándose unos con otros.
tienen distintas características. Esto que vemos aquí, para los que no sean geólogos, son estructuras de minerales que se forman con distintos patrones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el meteorito de Valencia, que lo identificamos y lo caracterizamos nosotros. Yo he tenido la oportunidad de incorporar 7 meteoritos al catálogo internacional. Uno es el de Valencia, que es un meteorito de unos 40 kilos, que bueno, pues estaba depositado en el Departamento de Geología de la universidad y pudimos estudiarlo a través de bueno, una estudiante del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, la Complutense. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cóndrulos fibrosos radiados, cóndrulos barrados, hay cóndrulos poiquilíticos, hay cóndrulos con distintas composiciones. Y estudiando los minerales y las texturas que tienen, nosotros podemos de alguna manera determinar cómo ha sido la secuencia de cristalización y los procesos que han ocurrido para formar estas estructuras y estos minerales que nosotros vemos aquí, porque los minerales son indicadores de las condiciones físico-químicas en las que se originan. Y por eso, estudiando los meteoritos más primitivos, que son las condritas, podemos aproximarnos a conocer bueno, pues cómo eran esos elementos, esos minerales a partir de los cuales empezó todo. Bien, en relación con los meteoritos, bueno, aquí tenemos un ejemplo estupendo del Gibeon, que bueno, es un meteorito metálico extraordinario con las bandas de Wittmann-Staten. Ahora veremos algunas características de estos meteoritos. Como decía, los meteoritos nos permiten hacer un viaje en el tiempo, que nos lleva desde lo que es nuestro planeta actual hasta los inicios de nuestro planeta y la nebulosa solar primitiva. También, estudiando los meteoritos, podemos estudiar la cantidad de agua que existe en cada uno de estos meteoritos, el tipo de agua que hay atrapada intraformacional en ellos, y también hacer de alguna manera bueno, estimaciones e inferencias de cómo el agua también llegaba intraformacionalmente en estos planetesimales a nuestro planeta. Aquí tenemos un resumen de por qué son importantes los meteoritos. Los meteoritos son importantes porque constituyen la fuente de la materia a partir de nuestro sistema solar. Nos hablan de los procesos de acreción y formación planetaria, nos proporcionan una información privilegiada sobre esa materia primigenia, aportaron agua y también elementos químicos cruciales para la vida, nos permiten disponer de un marco o un contexto geocronológico. Gracias al estudio de los meteoritos, nosotros aquí en la Tierra conocemos cuál es nuestro marco de referencia temporal. No fue fácil identificar cuál era la edad de nuestro planeta y los meteoritos han sido fundamentales para ello. Haciendo estudios geocronológicos de los meteoritos, pues vemos que tienen una edad de entre 4.500 y 4.600 millones de años, los antiguos. Es decir, que ya gracias a los meteoritos pudimos identificar ese marco de referencia geocronológico de nuestro planeta. Los meteoritos contribuyeron también al desarrollo de las atmósferas planetarias. Cuando la Tierra se estaba prácticamente ya enfriando y se enfrió lo que fue la corteza terrestre, esos impactos, lo que se llama el heavy bombardment, el bombardeo denso que ocurrió hace unos 3.800 millones de años, produjo la volatilización de parte de la corteza que ya estaba conformada y esos volátiles quedaron atrapados por la gravedad de la Tierra en forma de atmósfera, lo cual fue importantísimo para el posterior desarrollo de la vida, el que nuestro planeta disponga de una atmósfera, y por lo tanto esos impactos que ocurrieron también fueron fundamentales como procesos que contribuyeron al desarrollo de la atmósfera de la Tierra. Los meteoritos han jugado un papel también en las extinciones bióticas, como muchos saben, de los dinosaurios y otras especies, y los meteoritos también nos ayudan a explorar Marte, porque no es casual que los rovers marcianos se encuentren en cráteres de impacto. Pues, por ejemplo, no es casual que el rover Spirit fuera un cráter, como es el cráter Gusev, o que el rover Curiosity esté en un cráter, como es el cráter Gale, o el rover Perseverance de este año, que ha aterrizado en Marte este año, pues esté en otro cráter de impacto, que es el cráter G0, ¿no? Esto no es casual porque los cráteres de impacto son zonas muy importantes y muy interesantes de exploración en la que nosotros tenemos la posibilidad, gracias a este cráter de impacto, no solamente de arañar la superficie y conocer qué es lo que hay en la superficie del planeta, sino de adentrarnos y profundizar en su interior gracias a ese desmantelamiento que ha producido de manera natural el impacto.
Bien, un poco de historia rápidamente para dar una visión general sobre los meteoritos. Existe lo que se llama el quinquenio prodigioso de la investigación meteorítica o de la materia extraterrestre en general, que es este que vemos aquí. Empezó en 1794. Ernst Floret Chladni está considerado el padre de la meteorítica porque fue la persona que propuso que los meteoritos procedían del espacio. Bueno, al principio los científicos, esto es casi objeto de otra charla, ¿no? Los científicos pues estaban primando otras ideas newtonianas sobre el sistema solar y, bueno, pues dijeron que era imposible. Chladni fue denostado, se le impidió la entrada en las academias de ciencias, pero bueno, poco a poco, 10 años después, gracias a otros estudios que hizo Biot, un miembro de la Academia de Ciencias de París, un investigador joven en la caída meteorítica de la Torre del Águila en Francia, pues el prestigio de Chladni se vio de alguna manera reforzado porque tenía razón y los meteoritos procedían del espacio. Aquí tenemos en 1799 el Alexander von Humboldt, también cuando estaba en Iberoamérica, realizando exploraciones, también pudo estudiar o pudo darse cuenta, como se indica aquí en este texto, que de la lluvia de las Leónidas, la lluvia de las Leónidas del cometa Tempel-Tuttle, que se produce en noviembre, y también propuso que estas partículas cometarias pues procedían del espacio, ¿no? Por eso está considerado entre 1794 y 1799 aproximadamente lo que es el quinquenio de la meteorítica, ¿no? Bien, esta imagen me gusta traerla porque yo tuve la oportunidad hace muchos años, hace ya 20 años, de participar en un vuelo de la NASA para estudiar las partículas precisamente procedentes del cometa Tempel-Tuttle. Participamos 40 científicos e ingenieros seleccionados en 2 vuelos, un avión de la NASA y otro avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Yo llevaba como investigador principal, llevábamos un grating de difracción para estudiar la composición, los compuestos orgánicos mediante el infrarrojo cercano procedentes de la desintegración de las partículas cometarias. Como es bien sabido, los cometas transportan compuestos orgánicos. Es típico el acrónimo de CHON, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también fósforo. Y bueno, pues nosotros detectamos, fue una experiencia personal y profesional, académica, muy interesante para mí. Y bueno, pues pudimos además ser testigos de unos procesos de ablación extraordinarios, porque ha sido hasta el momento la tormenta de las Leónidas, ha sido la tormenta de partículas de meteoroides más intensa que se conoce, en las que pudimos observar pues cerca de 2.000 ablaciones, 2.000 desintegraciones por hora. Bien, dentro de la clasificación de meteoritos, su clasificación es compleja, pero básicamente podemos decir que hay estos tipos que vemos aquí, ¿no? Los meteoritos se pueden diferenciar en 2 grandes grupos, que son los indiferenciados, que son los meteoritos de tipo condrítico. Se llaman así porque la materia no se ha diferenciado en el interior del cuerpo planetario, es decir, cuando hacemos una sección del meteorito podemos todavía observar los cóndrulos, las partículas de pequeño tamaño. De alguna manera las condritas son una especie de conglomerados de cóndrulos, pero cuando los objetos ya tienen mayor tamaño, la materia empieza a fundirse, empieza a mezclarse unos cóndrulos con otros, unos cóndrulos con la matriz, y se generan lo que se denominan las acondritas, es decir, objetos en los que ya no identificamos los cóndrulos. Por lo tanto, desde el punto de vista astrobiológico de la materia primigenia, las condritas son los meteoritos más interesantes porque son los que mejor conservan cómo eran las características cosmoquímicas de esa materia primigenia. También tenemos lo que se llaman los stony irons, los siderolitos, que son una mezcla de silicatos, como vemos aquí. Esto que vemos aquí de color verde son olivinos, son silicatos de magnesio y de hierro, y de metal, que es fundamentalmente una aleación de hierro-níquel. Y los irons, que son los sideritos, que son básicamente hierro-níquel. Aquí tenemos una clasificación un poco más compleja. Esto todavía se complica mucho más, pero yo creo que no es el objetivo de esta charla dar una clasificación extremadamente detallada, sino que se vea que fundamentalmente hay lo que se denominan los lititos o aerolitos, que son los stony, que son silicatados, los stony irons, que son una mezcla de silicato y metal, y los irons, que son fundamentalmente los sideríticos, los metálicos.
Bien, los meteoritos fundamentalmente proceden del cinturón de asteroides. Esta imagen la traigo porque, bueno, aunque prácticamente no hay ningún científico que considere que existen evidencias suficientes para ello, pero Irving y otros colaboradores en el año 2013 en el Lunar Planetary Science Conference presentaron una comunicación donde decían que este podría ser el primer meteorito procedente de Mercurio. Ya digo que todavía no se conoce en detalle cuál es la composición de Mercurio y no se ha podido realizar esta analogía entre la composición del meteorito de manera rigurosa y detallada desde el punto de vista científico. Pero bueno, yo lo traigo para que sepan ustedes que aparte de los meteoritos asteroidales y los que, como veremos también, son de la Luna y de Marte, hay algunos autores que proponen que ya podríamos tener un primer meteorito procedente de Mercurio. Bien, otro aspecto relacionado con los meteoritos es su relación en cuanto al origen de la vida. Aquí en esta imagen he intentado representar, bueno, pues con esta lata de sopa primigenia o sopa primordial, las dos hipótesis fundamentales para el origen de la vida, que el origen de la vida se formó exclusivamente por compuestos terrestres o que de alguna manera los meteoritos también tuvieron que contribuir o jugaron un papel aportando compuestos orgánicos. Esta segunda, la que ven ustedes a su derecha, es la que ahora mismo reúne un mayor consenso, es decir, no se puede descartar la importancia que tuvieron pues, todos esos compuestos procedentes de las denominadas condritas carbonáceas, que son meteoritos condríticos, es decir, muy primitivos, indiferenciados, especialmente ricos en compuestos orgánicos. Aquí tenemos algunos compuestos de carbono en cometas y asteroides. En meteoritos tenemos pues, polímeros de ácidos insolubles, hidrocarburos, ácidos monocarboxílicos, alcoholes, azúcares, ketonas, aminas, urea, purinas. En cometas también tenemos compuestos orgánicos y es, por lo tanto, muy interesante tener en cuenta que estos compuestos tuvieron que jugar un papel fundamental en lo que fue el origen de la vida en la Tierra y tal vez en otros planetas si ha ocurrido, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo que es bastante característico y por eso lo traigo, que es del meteorito Murchison. Bueno, como pone aquí, es un mensajero del espacio. Y bueno, pues aquí tenemos los compuestos orgánicos primitivos formados en el espacio, no son contaminación, sino compuestos orgánicos que se han detectado en el interior de estos meteoritos carbonáceos, que por eso son oscuros, ¿no? Aquí todavía vemos los cóndrulos en algunas zonas, ¿no? Bien, esta es otra imagen de la abundancia de aminoácidos. No se han encontrado compuestos extremadamente complejos en meteoritos, pero sí se han encontrado esos compuestos simples o sencillos que se han denominado pues, los ladrillos fundamentales a partir de los cuales se desarrolló la vida. Bien, unas reglas básicas para distinguir un meteorito. Los meteoritos se pueden distinguir de las rocas terrestres por distintas características. Una de ellas puede ser su morfología. Algunos meteoritos, estos son rasgos muy generales que voy a dar, ¿no? Requieren unos estudios mucho más detallados, ¿no? Algunos meteoritos aparecen orientados o semiorientados como consecuencia bueno, pues de la orientación del propio objeto al atravesar la atmósfera terrestre, como estos que vemos aquí. Otras características típicas de los meteoritos que no tienen las rocas terrestres es lo que se denominan los regmaglifos. Los regmaglifos son texturas superficiales, tal y como se ven aquí. El ejemplo más sencillo de recordar es como cuando nosotros apretamos la plastilina con el dedo. Esa sería más o menos la morfología que tendrían estos regmaglifos. Otra característica típica de los meteoritos es lo que se denomina la fusion crust, la costra de fusión o la corteza de fusión, y que es la consecuencia de la fusión de parte del meteorito, de una costra muy superficial, muy fina, que se forma, que suele ser de color oscuro. A veces la propia desintegración, la propia ablación durante la caída hace que desaparezca parte de esta costra de fusión y normalmente suele ser una mezcla entre partículas de contaminación atmosférica y la fusión de material del propio meteorito. En ocasiones pues, podemos observar los cóndrulos en los meteoritos, que son
bueno, pues unas texturas muy indicativas de que se trata de una muestra extraterrestre. Aquí tenemos algunas imágenes preciosas de estas esferas bueno, pues de distinta composición. Así eran las partículas de polvo y gas que estaban girando en la nebulosa solar primitiva, hasta que poco a poco fueron acrecionando unas contra otras, formando objetos de mayor tamaño. Aquí tenemos estas texturas, como algunas que hemos visto, aquí tenemos algunas más. Es decir, que incluso en esta materia primigenia, lo que quiero dar a entender es que existe una gran complejidad para estudiar e investigar los procesos primitivos, incluso en los meteoritos considerados indiferenciados. Otro tipo de texturas que tienen algunos meteoritos es lo que se llaman las bandas de Widmanstätten. Estas bandas de Widmanstätten se producen como consecuencia del enfriamiento de una aleación de hierro-níquel, una aleación que se llama martensítica, y bueno, pues esto es lo que da lugar a las estructuraciones de acuerdo con un hexaedro o un octaedro, que es lo que hace que estos meteoritos se diferencien o se clasifiquen como hexaedritas u octaedritas. Y son procesos de difusión del níquel dentro de la estructura del hierro y genera estas morfologías típicas del interior de algunos meteoritos. Como comentaba, los meteoritos no solo son asteroidales, actualmente se han identificado ya aproximadamente un centenar de meteoritos lunares, de lunaitas, gracias a las muestras de las misiones Apolo, que trajeron cerca de 400 kilos de muestras, se pudieron identificar algunos meteoritos que estaban clasificados como meteoritos acondríticos, es decir, meteoritos típicamente silicatados, que se habían formado en cuerpos de gran tamaño, pues se vio que algunos de estos meteoritos acondríticos eran realmente meteoritos lunares, procedían de la Luna, ¿no? Y bien, aquí tenemos algunas características de estos meteoritos lunares. Existen criterios para identificar, igual que existen criterios para diferenciar los meteoritos de las rocas terrestres, también existen criterios, en algunos casos muy sofisticados, sobre todo cuando hay que acudir a técnicas isotópicas para diferenciar entre los meteoritos asteroidales, los meteoritos lunares y los meteoritos marcianos, como estos que vemos aquí. Los meteoritos de tipo SNC son los meteoritos marcianos, que corresponden a los tres tipos básicos de meteoritos. La Shergotita, que cayó en Shergoti, en la India; la Anaclita, que cayó en Nakhla, en Egipto; y la Chasignita, que cayó en Chasigny, en Francia. Aquí he traído algunos ejemplos, algunas denominaciones de estos meteoritos con su composición, que son basaltos, lertzolitas, clinopiroxenitas, dunitas, etcétera, etcétera, ¿no? Y los tres tipos principales: la Anaclita, la Shergotita y la Chasignita. Aquí tenemos algunas características de estos meteoritos marcianos. Tienen aproximadamente 1.3 gigaaños o incluso más jóvenes, tienen un alto contenido en volátiles, tienen unos ratios característicos de hierro-silicio frente a calcio-silicio, tienen también unos ratios, unas relaciones características entre hierro-manganeso y sodio-silicio, y unos ratios característicos entre aluminio-silicio frente a magnesio-silicio. Pero la característica más interesante que tienen los meteoritos marcianos es que cuando extraemos los gases nobles de su interior, un proceso muy sofisticado, tienen que adaptarse a la composición de la atmósfera de Marte. Entonces, eso es, por así decirlo, la prueba del algodón de que el meteorito procede de Marte. Aquí tenemos algunos gráficos donde podemos ver comparadas dónde se encontrarían, de acuerdo con estas relaciones de elementos, muestras de la Tierra, muestras de Marte en rojo, muestras de la Tierra en azul. O aquí en relación, por ejemplo, con el aluminio-silicio, el magnesio-silicio, el hierro-manganeso o el sodio-silicio. Es decir, que de alguna manera los meteoritos están muy bien estudiados, nos proporcionan una información fundamental y gracias a ellos nosotros podemos comprender cómo eran todos estos procesos primigenios a partir de los cuales procedemos todos. Entramos a la segunda parte de la conferencia, que es la parte más destructiva, por así decirlo, los impactos meteoríticos que han ido acompañándonos en todo nuestro periplo evolutivo. Junto con el vulcanismo, los cráteres de impacto, las estructuras de impacto son lo más difundido en todo nuestro sistema solar. Existen cráteres de impacto en Marte, en la Luna, en Mercurio, existen microcráteres también, en los propios asteroides cuando chocan unos con otros existen cráteres de impacto, en las lunas heladas también se generan estos cráteres de impacto, como aquí en Europa. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que
la impactogénesis es un riesgo importante, que nosotros tenemos un riesgo astrogeológico o un riesgo astrofísico que nosotros tenemos que tener en cuenta y que no se ha tenido en cuenta realmente hasta hace pocos años, hasta que hemos sabido que estos objetos pues están cayendo continuamente en la Tierra, ¿no? Aquí vemos el GIF animado que veíamos de nuevo para ver cómo poco a poco se han ido descubriendo más de este medio millón de objetos, y aquí tenemos una distribución de la estimación que hay de objetos de grandes tamaños hasta de pequeño tamaño en nuestro sistema solar. Tenemos aproximadamente unos 400 objetos de 2 kilómetros, unos 2.100 de 1 kilómetro, unos 9.200 de 500 metros, unos 320.000 objetos de 100 metros aproximadamente y unos 150 millones de objetos se estima que existen de unos 10 metros, ¿no? Del tamaño de una casa pequeña, ¿no? Que son realmente los peligrosos, los objetos, como decía, de entre 10 y 100 o 200 metros, ¿no? Porque existen muchísimos y todavía faltan muchos por catalogar y por identificar. En cuanto a la periodicidad del impacto, aquí tenemos aproximadamente un objeto de una micra de diámetro cae cada 30 microsegundos, de 1 milímetro de diámetro cada 30 segundos, de 1 metro cada año, de 100 metros cada 10.000 años y de 10 kilómetros de diámetro aproximadamente cada 100 millones de años. Son eventos catastróficos. Es decir que, bueno, tenemos que tener en cuenta que la Tierra tiene una edad de unos 4.550 millones de años y que, bueno, pues ha sido objeto de muchísimos de estos impactos. Lo que ocurre es que en la Tierra, al ser un planeta dinámico, muchos de estos cráteres, muchas de estas estructuras han desaparecido como consecuencia de la tectónica de placas y la dinámica, la geodinámica terrestre, la erosión, el transporte, los terremotos, los volcanes, al igual que han producido modificaciones de los materiales, también han modificado el paisaje y la morfología. Y por eso muchas de las grandes estructuras de impacto que en la Tierra se supone que podrían haber tenido hasta 1.000 kilómetros de diámetro han desaparecido. Nosotros hicimos un informe técnico de alto nivel para Presidencia de Gobierno para identificar un escenario de crisis. Realmente identificamos 22 tipos diferentes de escenarios de crisis sobre cómo se podría actuar en caso de que hubiera un impacto de estas características en España. Y bueno, pues hay programas como este programa Hydrocode que nos permite simular la generación de estos cráteres de impacto de manera computerizada y a partir de ellos pues ver cómo sería el tamaño del cráter, cómo serían, bueno, pues jugar si el objeto es silicatado, si impacta contra el mar, si impacta contra una roca sólida, si el ángulo de incidencia es vertical, si tiene una cierta inclinación, cuál sería la sismicidad asociada al impacto, si habría material eyectado, a qué distancia podría salir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que es muy difícil trabajar con meteoritos. Se puede hacer, y con cráteres de impacto, se puede hacer acudiendo a los cráteres, pero también de manera computerizada con este tipo de simulaciones. En la Tierra se han identificado más de 180 estructuras de impacto, a pesar de esa dinámica terrestre. Estas imágenes proceden de la base de datos más rigurosa desde el punto de vista científico que existe en la actualidad, desde mi punto de vista, que es la de la Universidad de New Brunswick. Y bueno, pues como se ve aquí, pues tenemos estructuras de impacto identificadas en todos los continentes, algunas de ellas de gran tamaño. Voy a poner algunas imágenes de ejemplo. Este es un cráter identificado recientemente, que es el cráter de Camil en Egipto, de tan solo 45 metros. Es un cráter pequeñito. Este otro sería el de Wolf Creek, en Australia, un cráter que no llega a 1 kilómetro. Podemos ver perfectamente la estructura anular. Otro cráter, como por ejemplo Tinumer, en Mauritania, un cráter de aproximadamente 2 kilómetros. Es un cráter perfectamente conservado en el desierto, extraordinario. Nosotros estuvimos cerca en una campaña que hicimos. Otro cráter es el de Nuevo Quebec, en Canadá, que es un cráter ya de 3,4 kilómetros de diámetro en nuestro planeta. El cráter de Aurunga, en el Chad, en África, que es ya un cráter considerable, con 17 kilómetros de diámetro.
Muchas de estas estructuras se han identificado gracias a los estudios realizados con satélites, con teledetección y también sobre el terreno, por supuesto, porque no todas las estructuras circulares corresponden a impactos. Hay muchas formas en las que la geología terrestre genera este tipo de estructuras, ¿no? Estos son los impactos de los lagos Clearwater en Canadá, de gemelos de 22 y 32 kilómetros. Este cráter que es espectacular, Manicouagan, con 100 kilómetros de diámetro. Hay una imagen de este cráter desde la Estación Espacial Internacional, se puede ver desde el espacio, es realmente impresionante. Aquí la tenemos, aquí tenemos cómo se ve este cráter de impacto desde el espacio. La imagen es realmente espectacular, al menos a mí me lo parece. Otro cráter que es gigantesco, es uno de los mayores, si no el mayor que se ha identificado en nuestro planeta, es el cráter de Bredeford, en Sudáfrica, con más de 140 kilómetros. Algunos autores proponen que podría tener 300 kilómetros de diámetro. Imagínense ustedes el objeto que tuvo que impactar para generar un cráter de 300 kilómetros, ¿no? Y, por supuesto, pues el cráter de Chicxulub en México, que probablemente es el cráter más famoso, o más popular o más conocido, porque se corresponde con el impacto ocurrido entre el Cretácico y el Paleógeno. Es una estructura de más de 170 kilómetros de diámetro. Algunos autores también han sugerido que podría tener cerca de 300 kilómetros y, bueno, pues es bien conocida sobre todo porque se corresponde con una de las grandes extinciones que no solamente extinguió a la mayor parte de los dinosaurios, sino a muchas otras especies. Está considerada pues un evento de extinción que extinguió cerca del 75% de todas las especies conocidas. En relación con las extinciones y la importancia de los impactos en relación con las grandes extinciones bióticas que ha habido en nuestro planeta, hasta el momento hemos identificado 5 grandes extinciones bióticas en esos 4.500 y pico millones de años. Realmente se habla de que ahora nos encontramos en una 6ª extinción, en la que curiosamente nosotros, los seres humanos, somos el agente de extinción, es decir, que de alguna manera nosotros somos el meteorito y el dinosaurio, ¿no? Realmente nosotros mismos estamos actuando como un agente de extinción, ¿no? Pero bueno, no sabemos si es una extinción local o es una extinción de gran escala o de gran rango, como podrían ser las grandes extinciones. Pero obviamente estamos actuando como tal porque estamos deteriorando todo el medio ambiente de nuestro planeta a todos los niveles, ¿no? Bien, aquí hay una comparación muy interesante porque hay un debate muy interesante sobre todo si han sido las erupciones volcánicas o los cráteres de impacto lo que ha influido en los procesos de extinción biótica a lo largo de nuestro planeta. Aquí tenemos los distintos límites, la situación de los cráteres de impacto y, bueno, pues en algunos casos, como en el caso, por ejemplo, del límite Cretácico-Paleógeno, estaba funcionando el vulcanismo de la zona del Deccan en la India, prácticamente coincidiendo unos pocos millones de años con el impacto de Chicxulub, ¿no? Todo parece indicar que el impacto fue previo y lo que desencadenó el proceso de extinción fue el impacto. Por supuesto, el vulcanismo también fue una causa que contribuyó a la extinción de los dinosaurios y de otras especies. Bien, aquí traigo también, por traer algo personal, igual que hice con la imagen de las leónidas, una campaña muy interesante de estudio de cráteres de impacto que hicimos en el desierto del Sáhara en el año 2007, bueno, pues estudiando algunas estructuras de impacto. Aquí estábamos en la zona de Richat. Richat no está identificada, es una estructura muy controvertida, está identificada como un domo volcánico erosionado, pero hay otros autores que proponen, y así lo tengo que decir, que podría estar relacionada con una especie de impacto, porque realmente es singular que Temimichat, Tenumer y Richat estén perfectamente alineadas y que 2 sí estén identificadas como estructuras de impacto y la tercera no. Es realmente una casualidad que haya una tercera estructura que se haya formado por otro proceso totalmente diferente. Pero hasta el momento, dicho esto, hasta el momento no hay criterios para identificar a Richat como una estructura de impacto. Hay algunos indicios, pero no hay criterios claros e inequívocos. Bien, a veces para identificar los impactos
carecemos del cráter, pero existen algunas otras evidencias que a los geólogos o a los impactólogos nos permiten identificar que el impacto ha ocurrido. Uno de ellos son lo que se llaman las impact brechas, las brechas que se generan como consecuencia de los impactos. Se produce una roca fragmentaria muy especial, con unas características muy singulares, y lo que se llaman las impact brechas, las brechas de impacto como esta que vemos aquí. Otras estructuras que son típicas de impacto es lo que se denominan los shatter cones o los conos astillados, que son estructuras que con estas morfologías tan características, como si fueran pues las colas o las crines de los caballos, en las que si las cartografiamos, normalmente los ápices suelen indicar la zona hacia donde se encontraba el cráter. Aquí tenemos algunos shatter cones, algunos conos astillados muy bonitos, muy ejemplares de la zona de Sudbury, del cráter de Sudbury en Canadá, que es otro de los grandes cráteres de impacto que hay en nuestro planeta. Otra forma de identificar los impactos es a microescala, estudiando las microestructuras que se generan como consecuencia de las altísimas presiones, ¿no? Aquí tenemos lo que se llaman las PDFs. Las PDFs es el acrónimo de las Planar Deformation Features, rasgos de deformación planar, que se pueden observar en algunos minerales como el cuarzo, como estos que vemos aquí, con el microscopio óptico y con el microscopio electrónico. Son estas laminaciones de impacto, es una especie de macla impactogénica o macla física que se produce como consecuencia de la fracturación intracristalina de este mineral, o en feldespatos o en circones, por ejemplo, también se pueden observar estas estructuras. Si aparecen estas PDFs, son rasgos indicativos de que ha ocurrido un impacto. Y, por supuesto, también existen unos indicadores geoquímicos del impacto. Bueno, las anomalías de iridio están muy bien identificadas. El iridio es un elemento que es muy poco frecuente, por así decirlo, muy poco abundante en la corteza y, sin embargo, sí es más abundante en algunos objetos de fuera de la Tierra. Cuando se produce un impacto enorme, como es este caso, el caso del impacto Cretácico-Paleógeno, el material eyectado, entre ello rico en iridio, llega hasta la estratosfera y se distribuye por todo el planeta. En algunas zonas quedan conservadas esas anomalías de iridio, como se ven aquí con estos puntitos, y bueno, pues aquí en España nosotros tenemos dos zonas muy ricas en iridio, que son en la zona del País Vasco, en la zona de Zumaya y la zona de Levante también en las zonas de Agost y Caravaca. Pero, bueno, pues el iridio también es una anomalía interesante a tener en cuenta y que, bueno, pues nos indica que el impacto ha ocurrido. En relación con los impactos y cómo han afectado a la actividad humana, pues según la actividad humana pues ha ido expandiéndose a lo largo del planeta, pues los meteoritos siguen cayendo y por lo tanto pues van afectando cada vez más porque nosotros nos vamos expandiendo, ¿no? Vamos expandiéndonos pues por todos los sitios. Se han reconocido ya más de 100 impactos meteoríticos relacionados con la actividad humana durante los últimos 50 años que han impactado contra edificios, contra coches, contra animales. Incluso una mujer fue golpeada por un meteorito de tipo condrítico. Aquí en esta imagen se ve mucho mejor, que fue Annie Hodges en Silacagua, en Alabama, el 30 de noviembre de 1954. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba a la izquierda, pues un buzón impactado por otro meteorito, en Claxton en 1984, o este otro que es el de un coche que fue impactado por el meteorito de Peekskill en el año 92 y que además tanto el coche como el meteorito pues se encuentran en un museo. Es decir que, bueno, pues los impactos han venido ocurriendo. Aquí tenemos una imagen del bólido de Peekskill. Fue un bólido importantísimo porque fue recogido por 16 videocámaras en ese momento y se pudo observar todo el proceso de fragmentación. Los meteoritos, como digo, pues siguen recogiéndose porque estos procesos siguen ocurriendo. Aquí tenemos otro ejemplo, el de esta condrita carbonácea muy típica que cayó y quedó atrapada en el lago helado del lago Tagish en la Columbia Británica, en Canadá, en el año 2000. Y bueno, pues aquí tenemos arriba
la imagen del bólido con la fragmentación y algunas piezas que pudieron ser recogidas. Como vemos, son de color oscuro. Esto es típico de las condritas carbonáceas. Aquí tenemos otro ejemplo más reciente, del 26 de marzo de 2003, en Park Forest, en Illinois, en Estados Unidos, o el 12 de junio de 2004, en una casa en Nueva Zelanda, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, este meteorito, lo que sí se ve es todo esto oscuro que vemos en la costra de fusión. Si lo cortáramos, si hiciéramos una sección, veríamos, como veíamos en la imagen al principio que mostraba, solamente la costra de fusión muy fina y el material mucho más fresco en el interior. Probablemente el más importante que ha ocurrido recientemente, el evento, ha sido el evento de Chelyabinsk, que ocurrió el 15 de febrero de 2013, hace tan solo 8 años, y bueno, se pudo recuperar un ejemplar que cayó aquí en la zona de Chelyabinsk, en Rusia, de más de media tonelada. Ha habido muchos fragmentos y la deflagración, la explosión en la atmósfera, que fue tremenda, como varias bombas atómicas, pues causó más de 1000 heridos, no por impacto, sino por la propia deflagración, ¿no? De rotura de cristales, etcétera, etcétera. Bien, en la Tierra el mayor meteorito conocido es el de Jova, el de Namibia, que fue descubierto en 1920. Es una ataxita, es un siderito muy rico en níquel. Las ataxitas pueden llegar hasta un 60% de níquel en su composición. Esto nos da una idea de la importancia que pueden tener algunos asteroides metálicos como minas, no a cielo abierto, sino minas a espacio abierto, ¿no? El meteorito de Jova pesa 60 toneladas, es enorme y se puede ver también en un museo al aire libre. Bien, este es un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar durante 6 años, que fue el programa IMPACT de la European Science Foundation, en el que participamos prácticamente muchos países de toda Europa, que es respuesta del sistema Tierra a los procesos de impacto. Yo fui el representante de España. Este fue otro proyecto en el que pude participar, coordinado por Peter Brobowski y Hans Brickman, del que salió publicado un libro, Comet Asteroid Impacts on Human Society, y luego pues hicimos unos informes de alto nivel para el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia de Gobierno en relación con cómo habría que actuar con respecto a estos impactos, ¿no? Bien, decir que los meteoritos, también había comentado al principio que aparte de toda su relevancia, también tienen una importancia científica, cultural, ¿no? Aquí tenemos una imagen que la he recogido porque no es algo nuevo, sino ya en el año 1965, como se indica aquí arriba, pues ya la UNESCO, en colaboración con la sección de la Unión Astronómica Internacional y también del Servicio de Astrogeología o de Geología Planetaria de la Sociedad Geológica de América, pues ya recomendaron que los meteoritos deberían ser considerados muestras de especial interés cultural y científico a ser preservados por su importancia, ¿no? Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta también a nivel de país, y ya hay muchos países que están teniendo legislaciones específicas en las que van promoviendo la protección de estas muestras por su interés científico y museístico, ¿no? En España, por poner el caso que mejor conozco, en el año 2007 fue un año emblemático. Yo llevaba promoviéndolo desde hace muchos años, pero gracias a nuestros colegas de la Sociedad Geológica de España, la Comisión del Patrimonio Geológico, pudimos conseguir que en diciembre de 2007, en el Boletín Oficial del Estado, los meteoritos se incorporaran como parte del patrimonio geológico del Estado. Es decir, que si alguien ve caer un meteorito, no se lo puede apropiar. No se lo puede apropiar porque si hace algo ilegal, pero realmente sería algo ilegal y que iría en contra de lo que es la Ley 42/2007, y tendría que cederlo pues, a una institución científica, a una universidad, a un centro de investigación o a un museo. Bien, y finalmente, con respecto a los megacriometeoros, solamente voy a poner un par de imágenes, pero bueno, estos son unos eventos muy extraños, muy singulares, que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar en España, porque hubo un montón de caídas en el año 2000, hace ya 20 años o 21 años, y bueno, yo me dediqué a investigar y a caracterizar y a estudiar este hielo, y lo que pude ver es que es hielo atmosférico, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la astronomía ni con los eventos meteoríticos, pero sí me pareció un tema especialmente singular. Además nos costó publicar en las revistas científicos porque hasta el momento no había estudios
de estos megacriometeoros. El término meteoro es por la meteorología y no por los meteoritos, ¿no? No son megacriometeoritos, sino megacriometeoros, o son meteoros atmosféricos. Aquí tenemos algunos ejemplos, como este megacriometeoro, este otro que vemos aquí, algunos de grandes dimensiones, este que cayó también sobre otra casa, este en Tampa, en Florida, sobre un coche, o este cráter, ¿no?, que se formó con el hielo aquí. Bien, estos eventos al principio no se estudiaban, se pensaba que eran simplemente hielo procedente de las aeronaves, de los aviones. También cae hielo de los aviones, pero este hielo es distinto. Tiene unas propiedades cristalográficas, unas propiedades cristalquímicas e isotópicas diferentes a las del hielo de los aviones, y nosotros las pudimos identificar. Hicimos varios estudios interesantes. Al principio, como digo, nos costó publicar porque no existía el término megacriometeoro. El primer estudio lo publicamos haciendo un análisis químico muy detallado de la composición de estos hailstones. Al principio tuvimos que llamarlos como si fueran granizos, cuando realmente no era granizo. Y posteriormente publicamos un trabajo muy interesante en Journal of Atmospheric Chemistry sobre la firma isotópica de hidrógeno y oxígeno de estos grandes conglomerados de hielo atmosférico. Todavía no pudimos poner el término megacriometeoro, que sí lo propusimos junto con un colega norteamericano en un congreso, pero todavía los revisores del artículo nos permitieron poner el término en el abstract, pero no en el título. Una vez que ya publicamos esto, poco a poco, pues como es la ciencia, paso a paso, ya pudimos hablar de megacriometeoros, aludiendo al artículo inicial, subiendo escalón a escalón. Posteriormente publicamos otro artículo sobre un megacriometeoro que cayó en Mejorada del Campo, donde además definimos cuál era todo el protocolo analítico para diferenciar el hielo de los aviones del hielo atmosférico, y finalmente publicamos otro artículo más sobre espectroscopía Raman, estudiando las características cristalinas del hielo y también haciendo una serie de ensayos que nos permitieron aproximar la temperatura de formación. Nosotros enfriábamos hielo a distintas temperaturas y comparábamos los espectros Raman de ese hielo que nosotros analizábamos con los espectros reales que surgían al analizar el hielo, y de alguna manera inferíamos la temperatura de formación. Y bueno, más o menos espero que la conferencia haya sido interesante. Mi intención era dar una visión general sobre los meteoritos, sus impactos, todas sus implicaciones, y también pues dar alguna pincelada sobre los megacriometeoros. Así que por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues definitivamente ha sido bastante impactante toda la información que hemos recibido. Realmente hemos hecho, nos ha hecho el recorrido desde los conceptos básicos, algo que usted mencionó de cómo distinguir esas tres frases, esos tres términos: meteorito, meteoroide, meteoro. El hecho de los impactos, ¿verdad?, que se tienen registrados, y el nuevo término, y sobre todo el ejemplo de ser perseverante en ciencia, de que no es así de la noche a la mañana que lograron ese término. No es fácil, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Esto generó bastante curiosidad. Tal vez no alcancemos a leerlas todas, ya por el cronograma de las actividades que tenemos. Pero bien, bueno, ahí hay saludos de Mercy Portillo, de Erika Vanessa, Oscar Nájera, Mario Hernández. Denis Cervantes dice: ¿qué minerales se encontraron en el fenómeno de Tunguska? Bueno, fue un fenómeno complejo. Yo tuve además la oportunidad al final no pude ir, pero estaba invitado por uno de mis colegas rusos a hacer una investigación, y en Tunguska lo que ha quedado sobre todo es una anomalía geoquímica. A veces, cuando se produce la desintegración del objeto, no se pueden encontrar minerales relacionados con el impactor, pero normalmente lo que sí se suele encontrar, bueno, a veces se encuentra incluso pequeños fragmentos del meteorito atrapados por debajo del cráter de impacto, ¿no? Y se detectan mediante métodos geofísicos, pero en otras ocasiones el impacto es de tal envergadura que se desintegra totalmente, ¿no? Por eso se produce una estructura circular, porque se produce una desintegración de manera isótropa, es decir, por igual
en todas las direcciones del espacio y es por eso por lo que se forma una estructura circular, ¿no? Y esa desintegración lo que hace es que quede una impronta geoquímica, que es una mezcla del material impactado con parte del material que queda en el meteorito. Alguno de ello, el iridio, por ejemplo, es un elemento típico, pero no suelen quedar minerales meteoríticos, pero sí la impronta geoquímica. Muy bien, ya respondimos ahí a Denis Cervantes. Oscar Nájera pregunta, ¿por qué razón la mayoría de impactos de meteoritos caen en la Luna? No, bueno, es que esto no es así. Los meteoritos impactan también en la Tierra, como hemos visto, hay cráteres de impacto en todo. Lo único que la Luna no tiene actividad geológica. Y al no tener actividad geológica, cualquier cosa que hagamos en la Luna va a quedar ahí preservada y no se va a cambiar, ni se va a deteriorar, ni se va a transformar. En la Tierra sí. Entonces, no es que caigan más en la Luna, sino que allí han quedado conservados todos los impactos, mientras que en la Tierra han desaparecido, porque la Tierra es un planeta vivo, un planeta activo que está en continuo movimiento y en continua transformación. Bueno, yo creo que eso sí, esa respuesta va a quedar bastante grabada en muchos, porque usualmente ese es un comentario usual que se suele escuchar, o a veces, como tú dijiste al inicio, que a veces en los medios de comunicación la información a veces no es del todo clara. Aquí Claro, María Hernández... no es que la Luna tenga una especie de imán que atrae a los objetos, sino que no se transforman. Es decir, cuando las huellas de los astronautas siguen ahí. O sea, no hay procesos que modifiquen de manera sustancial lo que ocurre en la Luna. Es por eso por lo que cuando se planta la huella en la Luna queda ahí por los tiempos de los tiempos. Igual ocurre con los cráteres de impacto. No hay ningún proceso geológico que los modifique y que los borre. Bien, María Hernández pregunta, ¿cómo se puede detectar un objeto con probabilidad de impacto en la Tierra? Y voy a amarrar esta pregunta con otra que anteriormente dice, ¿qué tamaño debe tener un meteoro para que logre impactar en el planeta? Bueno, el meteoro, como he dicho, es el efecto sónico o lumínico que se genera. Lo que entra es el meteoroide, simplemente por incidir en la terminología. El meteoroide es lo que entra en la atmósfera, el meteoro es el evento sónico o lumínico que se genera como consecuencia de la desintegración y el meteorito es la pieza que se recupera. Con respecto a la primera pregunta, pues gracias a las redes de observación de los telescopios, las redes astrofísicas, es muy interesante que cada vez tengamos una red más completa de observación a lo largo de toda la Tierra, ¿no? No ha sido hasta hace poco tiempo que sabemos que estos objetos constituyen un riesgo importante para, muchas veces, hasta que no avanza la ciencia, no sabemos, hasta que no se descubrió la radiactividad, pues no sabíamos que esto podía ocurrir y que la gente podría estar en peligro como consecuencia de la radiactividad. Hasta que no se ha descubierto que estos objetos constituyen un peligro, pues no se ha empezado a tomar en serio que esto es realmente un riesgo y un peligro que hay que tener en cuenta, ¿no? Es muy difícil porque normalmente son objetos astronómicamente muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeños. Pero bueno, ya existen unas redes de observación y hay páginas web como la página del Minor Planet Center donde nosotros podemos acudir y ya están listados, existe una escala de riesgo de impacto meteorítico. De hecho, existen dos, la escala de Turín y la escala de Palermo, que son escalas similares de peligrosidad entre 0 y 10 en cuál sería la peligrosidad o el riesgo de impacto de un objeto. Bueno, pues de acuerdo con estas escalas, si nosotros vamos a la página web, están perfectamente clasificados los objetos, pero siempre que sabemos dónde están y cuáles son. El problema viene cuando no sabemos dónde están ni cuáles son. Es decir, por eso es importante identificar todos aquellos objetos que puedan ser potencialmente peligrosos. Lo que ocurre es que muchas veces es muy difícil. Claro, identificar un objeto de 40 o 50 metros a veces es por casualidad, ¿no? A veces no siempre es así, pero cuanto mayor sea la malla de visualización y de observación que nosotros tenemos, pues va a ser más fácil detectarlos. La mayor parte de los objetos de gran tamaño yo creo que están todos bien catalogados y bien identificados, pero el problema, como decía al principio, son los pequeños, los que están entre 10 metros y 100, 200, 300 metros, ¿no? Como hemos visto con Chelyabinsk, por ejemplo, ¿no? Son objetos de 40, 50 metros que entran en la atmósfera y, bueno, si fuera un objeto metálico podría destruir una ciudad. Bueno,
De ahí la importancia de estos programas de observación de los objetos cercanos a la Tierra y de cómo ahora están involucrando a los ciudadanos científicos, ¿no? Que también pueden contribuir. Sí, eso es muy interesante y además es muy importante que, bueno, pues tampoco hay que vivir con miedo, ¿no? Es decir, que estamos expuestos a muchas cosas. Ya vemos ahora con la pandemia, ¿no? Que en cualquier momento puede ocurrir algo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que seriamente que esto, nosotros no somos dioses ni somos inmortales, sino que formamos parte de la Tierra. A veces no podemos evitar que una catástrofe ocurra, no podemos evitar una erupción volcánica, no somos dioses, no podemos evitar un terremoto, pero sí podemos hacer estudios importantes o a lo mejor sí podemos evitar una colisión de un objeto de estas características si lo tenemos bien catalogado, ¿no? Tampoco los estudios que se han hecho, que ya Carl Sagan hablaba de este tema, del martillo de Iván y de intentar desviar el objeto. Ha habido películas de ciencia ficción como Deep Impact, etcétera, ¿no? sobre estos temas, pero nosotros estamos en la Tierra muy poquito tiempo en relación con la edad y por eso no hemos sido testigos de estas grandes catástrofes que vemos que han existido estudiando el registro geológico de nuestro planeta, como yo he mostrado en esta conferencia. Entonces, simplemente tenemos que ser conscientes de que el riesgo existe, que esto puede ocurrir y que, sobre todo, pues la ciudadanía tiene que estar concienciada de que hay que actuar de determinadas maneras, concienciar también a los políticos, a las personas con capacidad ejecutiva, de que, bueno, pues de cuáles son los protocolos de actuación en caso de que esto ocurra, porque muchas veces las consecuencias de las catástrofes, si estamos bien organizados, son mucho menores que si no lo estamos, ¿no? Y quizás ahí valdría la pena ver que no solamente hay que hablar de este tema desde el punto de vista de los impactos, sino los otros rubros que tú mencionabas, el hecho de también la minería espacial, ¿no? Claro, también la minería espacial. La minería espacial tiene una componente como todo, ¿no? En la vida, negativa y positiva, ¿no? La componente negativa es, bueno, aparte de la ambición y todo el problema que estamos viendo ahora también con las compañías privadas, ¿no? La explotación del espacio, que no podemos repetir los errores que hemos cometido en la Tierra en otros planetas, ¿no? Intentando esquilmar lo que hay, ¿no? Ahora mismo existen unas categorías de planetary protection, de protección planetaria de los objetos, pero también tiene una componente positiva, es decir, que si nosotros encontramos o podemos tener las herramientas para explotar los recursos que necesitamos, porque ahora mismo somos 7.000 millones de personas y estamos explotando y produciendo residuos que están contaminando nuestro propio planeta. Estamos esquilmando el sitio donde estamos viviendo. Entonces, si podemos hacer, igual que en los laboratorios, hay laboratorios sucios donde se hace, por ejemplo, la molienda del material y laboratorios limpios, pues si nosotros podemos hacer, por ejemplo, la extracción de los recursos que necesitamos fuera de la Tierra, eso nos permite mantener limpia nuestra atmósfera, limpios nuestros ríos, nuestros acuíferos. Esa sería la parte positiva, ¿no? La parte negativa sería la otra que he comentado. Sí. Bueno, vamos a cerrar ya el espacio de preguntas y nuestra actividad con esta que hace María Hernández. Dice, ¿por qué ahora no se escucha de impactos en la Luna? Bueno, sí se escucha de impactos en la Luna. Además, recientemente hay un vídeo donde se ve perfectamente que hay un impacto que se ha podido incluso identificar, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay información sobre ello? Sí, además se puede ver en YouTube y además creo que fue un colega español andaluz que pudo fotografiar el impacto sobre la Luna. De todas maneras, los impactos ocurren a pequeña escala continuamente, pero los impactos a gran escala ocurren a una periodicidad temporal que se sale del contexto nuestro. Es decir, nosotros llevamos observando muy poco tiempo y estamos hablando de eventos que ocurren en una periodicidad, pues a lo mejor pues cada miles de años o millones de años y por lo tanto no es que no ocurran, es que no somos conscientes de que ocurren. Es decir, un organismo que vive solo un segundo ve el mar quieto. Eso pasa con nosotros, con la Tierra. Nosotros pensamos que la Tierra no se mueve, pero si viviéramos, por ejemplo, millones de años, podríamos ser conscientes de que estamos en un planeta que está moviéndose, que está vivo, ¿no? Pero vivimos como mucho 100 años, ¿no? Y por lo tanto no somos conscientes y por eso tenemos que acudir al registro geológico, al registro físico, al químico, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, a mí me generó, yo dije que iba a cerrar con esa pregunta, pero a mí me generó una curiosidad cuando tú estuviste mencionando que hay probablemente una probabilidad de que se tenga un meteorito proveniente de Mercurio. Si, por ejemplo, nosotros estamos encontrando en nuestro planeta objetos, o sea, rocas que provienen de estos planetas, digamos, ya están clasificados, que de la Luna, de Marte, en estos planetas, o por ejemplo en Marte, ¿habría la posibilidad de encontrar meteoritos en Marte, pero provenientes de la Tierra? Pues muy buena pregunta y por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, recientemente ha habido una investigación, hace apenas unos meses se ha publicado, en la que se ha descubierto un fragmento de la Tierra en una muestra de la Luna. Es decir, una muestra de, puedo enviarle la información si le interesa, Sí. que también es casualidad que vayan a la Luna y se traigan parte de la Tierra, ¿no? Sí. Pero evidentemente en la Tierra hubo impactos enormes que eyectaron también material y que llegaron a la Luna y que han podido llegar a Marte. Lo que ocurre es que es más difícil, porque la Tierra es mayor y es mucho más difícil que la eyección supere la fuerza de la gravedad terrestre. Y es por eso por lo que es más fácil que escapen de la Luna y que escapen de Marte hacia la Tierra, que escapen de la Tierra hacia la Luna y hacia Marte. Ah, ok. Bueno, gracias por responder ahí. Y bueno, nos quedamos hasta acá. Todavía hay más, algunas otras preguntas, pero bueno, tú puedes ver ahí en el canal de YouTube y si puedes de repente responder algunas de las que quedan pendientes, pues sería interesante. Por bueno, ahora... aquí hay una muy interesante que hace Martersek, que habla sobre el agua de nuestro planeta, que si llegó en los meteoritos que cayeron hace millones de años. Esto es muy interesante porque es un debate abierto. También ha habido un estudio, estoy hablando de los estudios más recientes, que han identificado además que probablemente el agua más parecida al agua de la Tierra primitiva haya sido el agua procedente de un tipo de condritas que se llaman condritas enstatíticas. Es decir, que se ha identificado, estamos llegando ya a un nivel de caracterización cosmogeoquímica del material. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que nuestro planeta está vivo y que el agua también interacciona, es decir, el agua está interaccionando con todas las rocas y está produciéndose en el agua, desde el agua primigenia, un proceso de modificación de su composición hidroquímica. Y es por eso que es muy difícil saber exactamente si el agua que llegó a la Tierra, que fue un agua mezclada pues con dritas estatíticas, con asteroides de distinta composición, también con cometas, es muy difícil identificar las características específicas del agua en relación con cómo era el agua primitiva de la Tierra, porque tampoco lo sabemos cómo era el agua primitiva de la Tierra. No sabemos, o sea, no podemos desquitar todas esas transformaciones que han ocurrido a lo largo de más de 4.000 millones de años y decir, el agua de la Tierra era así, ¿no? Entonces, por eso es importante jugar a dos bazas, conocer primero también nuestro propio planeta para poder comparar con lo que ocurre fuera, ¿no? Ok. Como esto ha generado bastante curiosidad, quisiera quizás todavía tener un minuto, si es posible, para las últimas dos preguntas, si pudiésemos amarrarlas, las dos, la de Oscar Nájera y Rodrigo Menéndez. Bueno, Oscar que menciona ahí sobre la teoría del Big Bang, que según esa teoría sí fue como se creó el sistema solar, quizás como al inicio tú hablaste sobre la formación de nuestro sistema planetario un poquito, y luego Rodrigo que dice si sería posible identificar un meteorito proveniente de fuera de nuestro sistema planetario y diferenciarlo de los de nuestro propio sistema. Bueno, en relación con la primera pregunta, bueno, a mí se me escapa un poco porque el Big Bang es tema de cosmólogos, es decir, el espacio es un espacio donde están astrofísicos, astrónomos, geólogos planetarios, astroquímicos, cosmólogos, físicos teóricos, ingenieros aeroespaciales. Entonces, todos nosotros tenemos nuestra propia especialización, ¿no? Pero bueno, realmente el sistema solar no se creó a partir del Big Bang. El Big Bang lo que creó es el universo en sí mismo. Nuestro sistema solar es una cosa muy pequeñita dentro de lo que es el universo conocido, ¿no? Vivimos en una región muy chiquitita, ¿no? de esa parte del universo, ¿no? de una galaxia, ¿no? Ahora mismo, pues gracias al Hubble,
viendo las imágenes del espacio profundo de Hubble, pues estamos viendo miles de millones de galaxias, ¿no? Y cada galaxia tiene miles de millones de estrellas, es decir, el universo conocido es inmenso. Y lo que sí se supone es que todo comenzó con esa gran explosión, con ese Big Bang. Hasta el momento es el modelo más conocido de formación del universo, pero no el sistema solar. El sistema solar se formó como consecuencia de esa nube protoplanetaria que concentró la materia en el centro, y después el material que quedó girando pues fue acrecionando formando los planetas. Realmente nosotros somos polvo de estrellas, porque son las estrellas las que van evolucionando a partir del hidrógeno, el helio, van generando elementos cada vez más complejos, la estrella estalla y ese material lo expulsa y ese material queda como material interplanetario que vuelve de nuevo a reciclarse formando en algunas ocasiones planetas, lunas, etcétera, etcétera. Pero el Big Bang es algo mucho más primigenio que no se refiere a nuestro sistema solar, sino al universo en su conjunto, ¿no? En cuanto a la pregunta de Rodrigo Menéndez sobre si sería posible identificar un meteorito proveniente de fuera, pues yo creo que sería posible siempre que su composición isotópica difiriera bastante de la composición conocida. Es decir, por ejemplo, en los meteoritos lunares no se identificaron como tales hasta que no conocimos bien la composición isotópica y geoquímica y mineralógica de las muestras de la Luna, ¿no? Lo ideal sería tener muestras de, bueno, pues de objetos que fueran de fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos muestrear, por ejemplo, Oumuamua, ¿no? Pues podríamos decir, bueno, pues si nos llega un objeto con esa composición, podríamos asignarlo, ¿no? Sí se han identificado pequeñísimas partículas de objetos, estoy hablando a escala microscópica, dentro de meteoritos que se supone que son granos peresolares. Eso es lo más extraño y lo más ajeno que se ha encontrado. Pequeños objetos que difieren isotópicamente de lo que es la composición del meteorito donde se encuentran englobados. Pero hasta el momento no podemos identificar un meteorito procedente de fuera del sistema solar, salvo que tuviera una composición totalmente diferente. Y por lo que vemos, la estructuración de la materia se produce por igual en todos los sitios, al menos en nuestro sistema solar. Puede haber pequeñas variaciones. Hay algunos minerales que se han descubierto en la Luna. Por ejemplo, en la Luna se han descubierto nuevos minerales, ¿no? Como la tranquilitita, que se ha descubierto en el Mar de la Tranquilidad, o la armalcolita. La armalcolita es un nuevo mineral que se descubrió en la Luna y que se llama así en honor a los 3 astronautas, ¿no? Armstrong, Aldrin y Collins, armalcolita, ¿no? Se ha descubierto, hay otro mineral que se ha descubierto de impacto que se llama piroxferroita. En los meteoritos existen unos minerales típicos que no aparecen en la Tierra, sobre todo en los meteoritos sideríticos, que se llaman taenita y camacita, que son una aleación especial de hierro-níquel, el hierro alfa y el hierro gamma. Pero básicamente son estructuras que lo que hacen es combinar de diferente forma los elementos que conocemos. Por lo tanto, a no ser que encontremos alguna cosa muy extraña, con una composición cosmoquímica muy extraña, va a ser muy difícil asignarla a algo fuera de nuestro sistema solar. Bueno, pues ya viste que se generó bastante curiosidad con este tema. El tipo de preguntas que se han hecho están muy basadas en la presentación que tú has hecho y en las curiosidades, ¿verdad? Que muchas personas que nos siguen en estas actividades pues van generando, ¿verdad? Con toda la divulgación. De nuestra parte, el Observatorio Micro-Macro agradece al doctor Jesús Martínez Frías por haber aceptado la invitación, haber compartido sus conocimientos, su vasta trayectoria en este tema. Muchas gracias. Creo que nos ha dejado todavía con muchas más ganas de indagar sobre esta temática y bueno, por ahí mencionabas otros temas que podrían ser un motivo de otro encuentro, así que esperamos que en un futuro podamos tenerlo nuevamente acá. Pues será un placer y muchas gracias por la invitación. ¿No? Gracias a ti. Nuestro público que ha estado presente y que pues que con cada actividad que hacemos en el Observatorio Micro-Macro ya va aprendiendo en compañía ya de toda esta comunidad científica, pues nosotros le damos el agradecimiento por habernos acompañado y le invitamos a seguir pendiente de las actividades que vamos a realizar
en conmemoración del Día Internacional del Asteroide, que se celebra el 30 de junio. Vamos a tener preparadas otras conferencias, algunos talleres que esperamos que ustedes puedan realizarlos aquí en nuestras instalaciones. Así es que de nuestra parte nos despedimos y esperamos que estén pendientes del resto de las celebraciones. Hasta otro programa. Chao.